Mi hermano no es un número. Mi hermano tenía identidad. Mi hermano tenía familia. Además de nosotros tener que luchar con un duelo, tenemos que luchar también con la impunidad de este país. Han pasado más de 6 meses desde que Miguel Castillo, un comunicador social de 27 años, perdió la vida cuando participaba en una protesta antigubernamental en Caracas el 10 de mayo. Según los abogados de Castillo, el informe médico revela que el joven recibió un impacto de una esfera de metal en el intercostal izquierdo que le causó la muerte de forma inmediata. El uso de este tipo de proyectiles está prohibido por las leyes venezolanas. Miguel merece que la persona que le quitó la vida pague. El dolor sigue vivo, cuenta su hermana Luisa Castillo, quien denuncia que el caso no avanza. Dice que no hay personas detenidas pese a que los abogados tienen conocimiento de un video en el que se observa el rostro del presunto homicida. Está identificado, o sea, se ve cuál es, porque además ese guardia nacional ese día no tenía puesta la máscara. Y se ve su cara, pero ese video no nos los quieren entregar. En medio de la desesperanza que le genera la falta de respuestas, apoya y agradece la acción legal impulsada por Ortega Díaz, quien este jueves acusó de delitos de lesa humanidad al presidente Nicolás Maduro, al ministro de la Defensa Vladimir Padrino y a otros altos funcionarios del gobierno venezolano ante la Corte Penal Internacional de La Haya. Por supuesto que hay violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, por supuesto que los veo. Considera que tal vez esa sea la vía para lograr la justicia, porque en el caso de su hermano opina que se la están truncando en el ámbito nacional. Protegiendo a altos funcionarios, porque si bien es cierto, esta persona que detonó el arma, recibió una orden. ¿De quién las recibió? De los altos funcionarios. Empezando por Nicolás Maduro, empezando por Padrino López, o sea, todo eso. Luisa Castillo afirma que sigue los pasos de Ortega sin olvidar lo que hizo durante los casi 10 años en los que ejerció como fiscal. Solo Dios sabe porque ella en este momento está a favor de denunciar en contra del gobierno, cuando sabemos que años atrás ella fue parte de muchos encarcelamientos, de truncadas de justicia. Entonces, si en este momento ella va a ser nuestro canal, pues bienvenido sea, pero nosotros no olvidamos. Familiares de Miguel Castillo aseguran que ante la ausencia de respuestas en el sistema de justicia venezolano, acudirán también a instancias internacionales. El gobierno, la oposición, tienen una deuda muy grande con nosotros, porque mi familia entregó una persona, no entregamos un documento, entregamos una persona. Mientras, la oposición acusa al gobierno de haber violado sistemáticamente los derechos humanos al dispersar las manifestaciones. Para CNN, Osmaría Hernández, Caracas. Es muy importante tener presente, en primer lugar, que todos sabemos y todo lo que hemos trabajado en derechos humanos, en mi caso con la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sabemos que en Venezuela existen desde hace muchos años violaciones y violaciones graves a los derechos humanos. En la Secretaría General de la OEA, el secretario general Luis Almagro decidió llevar adelante un proceso para determinar si las violaciones a los derechos humanos, o los delitos de lesa humanidad que existen en Venezuela, cumplen con los requisitos para que la Corte Penal Internacional abra una investigación y en todo caso se procese y se condene a los responsables de esos delitos de lesa humanidad. En ese sentido hay un panel de 3 expertos, yo tengo el honor de ser uno de ellos, el otro es un ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Manuel Ventura, y un ex ministro de Justicia de Canadá, Irwin Cotler, que estamos recibiendo en audiencia a numerosas víctimas de violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Hoy tenemos el caso de un padre y una madre que vinieron a plantear los asesinatos de sus hijos en manifestaciones. Hemos escuchado casos de tortura, hemos escuchado casos de persecución política, y en las próximas semanas vamos a producir un documento para entregarle al secretario general de la OEA y que dentro en ese contexto se evalúe presentarlo, ya sea por el secretario general o por algún Estado miembro de la OEA, se presente ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y se inicie un trámite, se inicie una investigación para determinar si existen responsables individuales
por esos delitos y en caso de que sea así, que pueda ocurrir, como ha ocurrido en otros casos que ha intervenido la Corte Penal Internacional, se los condene y vayan presos en la cárcel que hay en La Haya exclusivamente para estos casos. Esas personas, como ha ocurrido en otros casos, son detenidas, o el mismo país en algunos casos las ha entregado y son llevadas ante el Tribunal de la Corte Penal Internacional, donde hay un jurado compuesto por jueces de distintos países del mundo que van a evaluar la información, va a actuar la Fiscalía Penal Internacional y se va a determinar si son culpables o no. Reitero, ya ha habido varios casos decididos por la Corte Penal Internacional y hay algunas personas detenidas. Creo que esto es uno de los procedimientos más importantes que ha habido en la historia del desarrollo del derecho internacional, porque con anterioridad en general siempre se buscaba responsabilidad del Estado y se acusaba al Estado y el Estado debía repararlo. Con la Corte Penal Internacional se busca responsabilidad individual. Es como cualquier corte penal de nuestros países, pero a nivel internacional y para juzgar ciertos delitos específicos que son los de lesa humanidad. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional, la que va a llevar adelante la acusación ante la Corte Penal, es la que tiene que determinar si existe suficientes pruebas para llevar adelante el proceso. Eso se hace en general por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abriendo una investigación previa. En el caso de Venezuela se abrió una investigación allá por el año 2005-2006, si no mal recuerdo, y se concluyó que no había suficiente información. Actualmente se está mirando si en estos últimos años se han llevado adelante delitos de lesa humanidad que ameriten una nueva investigación por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. La fiscal Ortega presentó un documento, no lo he leído el documento, así que no puedo hablar sobre ello. Habría que ver qué periodo de tiempo se refiere la fiscal. La fiscal indudablemente ha estado a cargo de la Fiscalía durante muchos años y algunas personas también consideran que ella debería ser responsable de algunas de las violaciones que han ocurrido en las últimas décadas. Pero nuevamente, como no he tomado conocimiento del documento, no puedo hablar en detalle de cuál es el periodo de tiempo y qué tipo de violaciones se está planteando la fiscal que ocurren. De cualquier manera, creo que esto es algo positivo. Es positivo que la fiscal haya planteado algunas denuncias. Es positivo lo que está haciendo la OEA. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está por producir un informe sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Unión Europea, Canadá ha establecido sanciones. Lo interesante en relación también con la Corte Penal Internacional, plantear este tipo de situaciones ante los organismos internacionales para buscar los mecanismos de seguimiento que plantean estos organismos internacionales y encontrar respuestas a situaciones como la de Venezuela, que lamentablemente llevamos décadas, por lo menos un par de décadas, en que ha habido denuncias graves de violaciones a los derechos humanos y no se han resuelto. Creo que la Convención de Palermo, conjuntamente con numerosas otras convenciones que pueden ser aplicadas en este caso, deberían ser tenidas más en cuenta por los estados y tomarse más en serio las graves violaciones a los derechos humanos, que muchas veces estamos hablando de cientos o miles de personas. Y creo que es lo que está detrás de todo este nuevo proceso por parte de la comunidad internacional, es de encontrar esas responsabilidades. Es un desarrollo también bastante más moderno por parte del derecho internacional, que es en lo que en inglés se llama el derecho de right to protect, el derecho a proteger, que es el derecho que tiene la comunidad internacional a evitar que ocurran graves violaciones a los derechos humanos. Obviamente hay que tener mucho cuidado con la aplicación del derecho a proteger, porque puede llevar a abusos por parte de la comunidad internacional y eso no queremos que ocurra. Se ha aplicado en situaciones donde puede haber graves crisis humanitarias ocasionadas por gobiernos que están violando los derechos humanos. Hoy en día se está planteando también en Venezuela la posibilidad de que se esté entrando una grave crisis humanitaria, una grave crisis de salud, una grave crisis de alimentación, y por eso se está planteando nuevamente ante la comunidad internacional la posibilidad de que el derecho a proteger también sea ejercido en este caso. Por el momento lo que estamos haciendo nosotros desde el panel independiente de la OEA es ver esta situación de grave crisis humanitaria al mismo tiempo para que sea planteada ante la comunidad internacional y se decida de qué manera proceder.